Bienvenidos a Mimbre, un espacio en donde todos tejemos la paz. Estamos en el corregimiento de Galera Zamba, en el departamento de Bolívar, municipio de Santa Catalina. Fue fundado en 1515 por el español Diego Nicuesa. Se dice que de esta región es originaria la India Catalina, hija del cacique Galeras, quien gobernaba una sociedad indígena que se dedicaba a la extracción de la sal, producto abundante en la zona y fuente de sustento hasta hoy. Galera Zamba también es famoso por su mar rosado. Hemos elegido este escenario para hablar de la implementación de los acuerdos de paz. Se preguntarán por qué a veces hablamos del acuerdo en singular y otras veces de los acuerdos en plural. Bueno, la razón es que el acuerdo final está compuesto por varios acuerdos que sumados son un todo indisoluble, como el tejido, que es una suma de todas las hebras, y si una se zafa, el tejido se desbarata. La trama del acuerdo final son los derechos constitucionales de todos nosotros, esos derechos que son inalienables, es decir, que nadie los puede quitar. La implementación es la urdimbre de este tejido, la manera en que se concreta lo que se escribió y se firmó en este pacto de paz. Entonces, la implementación se rige por el reconocimiento de la igualdad y la protección del pluralismo de nuestra sociedad, sin discriminación alguna. Con los pasos que están dando para hacer realidad el acuerdo de paz, se deben garantizar las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva. Por tanto, hay medidas especiales para los grupos o comunidades que han sido históricamente discriminados o marginados, con un enfoque territorial, diferencial y de género. En Mimbre les hemos contado cómo la implementación del acuerdo está avanzando en sus distintos frentes. Esto tiene una razón de ser, y es que justamente el sexto punto del acuerdo fijó las reglas de juego en esta materia. Lo primero que se debe decir es que allí se creó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final. Tiene tareas puntuales y hay presencia de gobierno y FARC. Para hacerle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones recíprocas. Es relativamente obvio en un contrato muy complejo que involucra a dos partes, en el cual hay obligaciones que pueden perdurar hasta 10 o 15 años y que tienen de muy variada índole. Es muy frecuente que las partes encuentren que deben dialogar y conversar sobre la manera como cada una de ellas está haciendo lo que le corresponde. Esta es la instancia en la cual se hace por parte de las FARC y el gobierno el seguimiento a la implementación de los acuerdos. Su función principal consiste en hacerle seguimiento a el proceso de implementación de los acuerdos. Su función en ese sentido es una función de impulso a la implementación y a la verificación y el acompañamiento internacional. Por esta instancia pasa todo el acuerdo de paz, es decir, allí se revisan todos los temas, se analizan escenarios, salidas, propuestas, se resuelven las diferencias. Los compromisos que existen en los acuerdos involucran temas como la reincorporación de los excombatientes, temas como la necesidad de reformar la estructura de las zonas rurales colombianas para acercar las brechas entre el campo y las ciudades, la necesidad de que aquellas zonas del país que fueron más afectadas por la violencia reciban una especial atención de parte del Estado para atraerlos hacia los niveles de desarrollo que existen en el resto del país, el programa de sustitución voluntaria de cultivos, las obligaciones que tienen las FARC en cuanto a participar activamente en el proceso de paz, cualquiera de las obligaciones que se derivan de los acuerdos, en el evento en que alguna de las dos partes tenga inquietudes sobre lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, lo que se debería hacer, el cronograma en que se deben hacer las implementaciones, ese es el escenario en el cual se dialoga. La implementación se basa en el respeto a la igualdad y no discriminación. Para garantizar justamente este tema, se requiere adelantar medidas afirmativas que respondan a los impactos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado, sobre todo en las mujeres. Respecto de los derechos de las víctimas, su protección comprende el tratamiento diferenciado que reconozca las causas y los efectos desproporcionados del conflicto. Hay respeto a la libertad de cultos, integración territorial e inclusión social, fortalecimiento y articulación institucional, profundización de la democracia y construir sobre lo construido.
En la CECIBI se definió la parte legislativa que reglamentó el acuerdo y en un futuro, pues todo proyecto que se quiera presentar, las partes deben discutirlo en esta instancia, sin duda. Este es uno de los puntos más importantes del acuerdo y de esta manera, pues hay transversalidad en todo lo pactado. La gente cree que el Mar Rojo de Galera Zamba se debe a la acción de un crustáceo microscópico que habita los pozos de agua salada. Se llama Artenia salina y sus larvas y huevos pueden ser rosados. Pero esta no es la razón de la coloración del agua. En aguas muy salitrosas habita una microalga, la Dunaliella salina, que tiene pigmentos rojos y que como parte del fitoplancton es la fuente de alimento de la artenia. Es el alga y no el crustáceo la que le da la coloración rosa al mar de Galera Zamba. Cuando el agua se seca por efecto del sol, la sal se cristaliza y se convierte en uno de los recursos de supervivencia de los habitantes de la zona. El otro recurso es el turismo. Es decir, que la interacción en varias condiciones que se dan en Galera Zamba es la que hace de este lugar único en Colombia. Como en cualquier ecosistema interdependiente, cuando algo altera el ciclo, todo se altera. Hay medidas que son como un efecto dominó. Implementas una y repercute en todo el andamiaje. Entonces, deben implementarse medidas para que el ciclo se restablezca. Por situaciones como esta, con la que ejemplificamos, es que los acuerdos de paz prevén una implementación integral y coordinada de las medidas, con la participación de la ciudadanía en los territorios y con los diferentes sectores de la sociedad. Una de las primeras medidas implementadas fue la dejación de armas. Con ella y con el rechazo a la violencia como método de acción política, se contribuye a la consolidación de la democracia y a dar garantías plenas para que quienes participen en política. Todos los puntos requieren ser implementados. El punto 6 del acuerdo determina los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de lo pactado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si algo han tenido que enfrentar ustedes, mujeres, hombres, jóvenes, que han buscado a sus seres queridos, es ese negacionismo. Es que no existió la desaparición. Es que quizás se fueron de paseo, es que quizás se fueron con un amante, es que eso no ha ocurrido. Y acá este acto de reconocimiento es para decirles que nunca más el negacionismo, y que el negacionismo podrá presentársenos todos los días, pero que ustedes nos harán saber que no tiene lugar, que no tiene cabida, porque la presencia de ustedes son la revelación objetiva de que nunca podemos decir en esta sociedad que desaparecidos no existen. Luz Marina Monzón es una mujer, es una abogada, convencida de ser abogada. Soy una defensora de derechos humanos por decisión y me siento muy satisfecha de haber optado por defender los derechos. Realmente estudié Derecho para defender los derechos, así que me siento muy cómoda y muy contenta. Le da sentido a mi vida poder defender los derechos de las personas y pues ahora estoy con un papel que es dirigir la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. La razón es la motivación de las mujeres y las víctimas, poder comprender ese dolor, esa dignidad y esa insistencia en lo que querían que se les reconociera, me inspiró mucho y yo no sé, me comprometió para toda la vida. Siento que estoy comprometida para toda la vida y me siento que esa inspiración inicial me ha hecho más consciente de que en este país no tenemos la posibilidad de no comprometernos con este país. Estamos en una decisión política que se tomó y la decisión política es entrar en un proceso de paz. Es fundamental por algo que dice el acuerdo y es que tú no puedes proponerte la construcción de paz si no incorporas la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y él la incorpora, y ese es el punto 5 del acuerdo.
Entonces el punto 5 del acuerdo es víctimas. Entonces 1 significa reconozco que hay víctimas, 2 reconozco que tienen unos derechos y reconozco que deben ser satisfechos los derechos. Entonces eso es la base del sistema integral. Cómo las 3 entidades con su componente y su enfoque construyen un camino de reparación y satisfacción de derechos. No es que la unidad los vaya a satisfacer todos, no es que la JEP lo vaya a satisfacer todo, no es que la Comisión de la Verdad, la idea es que los 3 con lo que hacemos en la integralidad y la complementariedad podamos realmente contribuir a esa satisfacción. Por eso es importante para la paz. Estos mecanismos creados en el acuerdo de paz debemos cumplir el papel de articular la institucionalidad ordinaria del Estado para poder aprender de lo que no funcionó, de poder transformar, que ese es el objetivo de la justicia transicional. ¿Qué es lo que tenemos que transformar para ser verdaderamente un Estado de Derecho y verdaderamente una democracia? ¿Y en el sentido de qué? En el sentido de que protegemos los derechos humanos, que le atendemos las reclamaciones de los familiares y que el Estado es un Estado que está en función de la garantía de esos derechos, porque la garantía de esos derechos no es para las personas que los reclaman, es para toda la sociedad. Cuando a la unidad le dicen que es humanitaria, a la unidad le están dando la oportunidad de hacer un proceso reparador con las víctimas, un proceso de dignificación que pase, ¿por qué? Por algo que los familiares valoran y que pareciera no ser importante, pero que tiene un valor inmenso, que es ser escuchados. Comprometerte con lo que está interrogándose el familiar y diciéndole, vamos a hacer un plan de trabajo para buscar a tu ser querido. No, la unidad que sabe cómo es, lo va a hacer y luego te va a contar. No, todo nuestro marco de acción tiene que ser dignificante. Lo asumo desde lo humano. Realmente creo que esto se menciona mucho, pero no necesariamente se hace conciencia sobre eso, qué significa la humanidad. ¿Y qué significa que yo me pare desde la humanidad para poder hacer cualquier tarea, privada o pública? Y entonces lo asumo desde ahí. Lo asumo con una responsabilidad inmensa y un respeto profundo por la necesidad de respuestas de los familiares. Y lo asumo como una entidad que tiene que ayudar al Estado a mostrar que puede establecer un relacionamiento distinto con las víctimas, un relacionamiento de confianza, un relacionamiento de respeto y un relacionamiento de dignificación a las víctimas. La verdad es que son una mezcla de sentimientos, porque por un lado pues es una emocionalidad dura, muy dura, porque a mí no me cabe en la cabeza ese dolor, no me cabe. Pero a la vez es como tanta admiración, tanta inspiración, tanta fortaleza para acompañarlas en la búsqueda. Eso es lo que, y bueno, el gran sentimiento de responsabilidad realmente es intimidante. Es intimidante esa responsabilidad, pero bueno, hay que emprender el camino y hay que hacerlo. Lo que no podemos es no hacerlo. Hay un profundo desconocimiento de la desaparición. O sea, hay un profundo desconocimiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo empatizas tú con algo? Cuando tú lo puedes imaginar, cuando tú lo puedes ver. Pero cuando a ti te dicen desaparecido y tú dices, pero ¿eso qué es? ¿Eso es que lo mataron? ¿Eso es que lo secuestraron? Porque tanto matar como de secuestro tienen una imagen, pero la desaparición no tiene una imagen, salvo la foto del familiar. Pero la foto del familiar dice, él es el ausente, pero no te da la imagen del hecho.
Entonces cuando tú no conoces esa imagen, no empatizas con eso, entonces no comprendes que el sufrimiento es algo que no fue de un momento, no fue el día que mataron a la persona, no fueron los años de duelo, es que no lo puedes procesar. Esa es la vida permanente de quienes buscan. Cuando yo escucho a la señora de Puerto Asís, o a la del Meta, o a la del Norte de Santander, escucho lo mismo. Y es, yo, doctora, estoy buscando a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, y yo siento que está vivo. Eso a mí me golpea bastante porque sé, eso me traduce a mí que es algo vivo y urgente para ese familiar. Desde lo humano tú dices, esto es duro. Entonces a mí me conmueve mucho esa esperanza, me conmueve mucho esa necesidad de tener una respuesta. O sea, uno dice tener los pies en la tierra. Y yo siento que los familiares están toda la vida, desde que desaparecen a su familiar, en una cuerda floja. Y ahí la razón no entra. Ahí la razón no entra. Ahí entra el corazón. Y el corazón es volver a encontrarlo, como se fue. Trabajo en temas de comunicación no violenta, o sea, ¿cómo nos comunicamos? Y cuando la rabia, la frustración, la tristeza te hace que te comuniques con el otro de una manera que no es muy sana, no es muy humana, y entonces tú estás rodeada de mucho dolor. Y el dolor hace que tú quieras desahogarte con cualquier persona porque es que necesitas sacar ese dolor. Entonces siento que eso ha sido una herramienta para mí muy importante. La estoy tratando de tener también en la unidad, hemos empezado un ejercicio en ese sentido. Trabajo con las víctimas, estoy muy cerca de ellas, porque no todo es dolor con las víctimas. Porque esa dignidad y esa fuerza realmente a mí me alimentan mucho, mucho, mucho. Tenemos experiencias distintas y tenemos que aprender a escucharnos todos. Debemos hacerlo porque tenemos que construir la paz de este país, la tenemos que hacer, este país se merece vivir en otras condiciones. Es difícil, es difícil. Bueno, este país tiene mucho, 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 mucho dolor. Yo creo que el evento lo mostró. Mucho dolor porque no hemos podido hablar, mucho dolor porque nos han excluido, nos han discriminado, porque nos han violado los derechos y no ha pasado nada, ha habido mucha impunidad. Entonces ese es un dolor que no ha sido de un día, de unos años, sino de décadas, pero que no han sido otros, sino que ha sido una forma estructural de relacionamiento. Entonces el dolor es estructural también. Entonces, yo espero que un día quepamos todos. Existen otros organismos curiosos que también son responsables del color rosa de las salinas. Las arqueobacterias se consideran que son uno de los organismos más antiguos del planeta. Algas, crustáceos y bacterias habitantes de estas playas y pozos de extrema salinidad son extremofilios, seres vivos capaces de sobrevivir en lugares con las condiciones de vida más extremas del planeta. Dejemos estos ejemplos de armonía y trabajo en equipo que nos da la biología y volvamos a la implementación del acuerdo de paz. Hay principios orientadores acordados por las partes que queremos compartir con todos ustedes. Primero, la implementación debe contribuir a la protección y garantía del goce efectivo de los derechos de todas las personas. Por tanto, el Estado tiene el deber de proteger los derechos y libertades de todos y nosotros el deber de respetar los derechos de los demás.
derechos que son además universales, igualitarios y progresivos. Y segundo, la implementación exige el respeto y la igualdad en todas sus dimensiones, incluido por supuesto el acceso a los planes y programas del mismo acuerdo. Nadie queda excluido por razón alguna. Con el acuerdo final de paz se dio inicio a la etapa de implementación que creó varios mecanismos para su puesta en marcha. Para hablar de este tema nos acompañan Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio, y Rodrigo Granda, representante del partido FARC en la CECIBI. Y comienzo con usted, señor Granda. ¿Cómo han visto ustedes desde el partido FARC la implementación tras la firma del acuerdo de paz? Bueno, el proceso de implementación ha tenido variantes, hay retrasos, hay retrocesos en algunos campos, ¿sí? Y dificultades muy serias, sobre todo en la cuestión de la normatividad. En los puntos no todos avanzan de igual manera. Doctor Juan Carlos Zambrano, ¿cuántas personas se han beneficiado hasta el momento de este programa de los PEDETs? Para poder uno determinar cifras es muy complicado por el procedimiento complejo que tiene el tema de no solo la planeación, sino de la implementación de los PEDET. Cuando hablamos ya de lo que es la planeación que terminamos en el año 2019, en el mes de febrero, estamos hablando que pudimos haber hecho este ejercicio con más de 200.000 personas en el trabajo comunitario. Este ha sido el ejercicio de planificación más grande que ha existido en los diferentes países para poder preguntarle a ellos cómo ven sus territorios desde cada uno de las 16 regiones PD y los 170 municipios. Es muy importante este tema por cuanto es la primera vez también en el país que pudimos entender la planificación desde los territorios hacia el orden nacional para poder que esto también fuera un clic en su momento con plan de desarrollo nacional y los planes de desarrollo territoriales y lo que en algún momento nosotros denominamos la hoja de ruta única que se está trabajando. Y en este sentido, ¿cuál es la solicitud que se hace desde FARC para acelerar este proceso de implementación? Nosotros hemos dicho que el Acuerdo de La Habana es un acuerdo integral, que tiene que respetarse la letra y el espíritu de lo firmado en La Habana. En ese campo, entonces el gobierno colombiano ha tratado de fragmentar, pero no solamente eso, sino que tiene un doble discurso. Plantea que está de acuerdo con el acuerdo final, con su implementación, pero a la hora de ejecutar no se vislumbra esa posibilidad real. Un caso específico es el del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se meten los 37.9 millones de pesos, billones de pesos supuestamente para lo que tiene que ser la implementación general. Pero al ir a especificar cada uno de los rubros hay como una especie de trampa. Se meten igual, digamos, instituciones que tienen su propio presupuesto, como es la Fiscalía, la Procuraduría y una infinidad de agencias del Estado que tienen su propio presupuesto y ahora lo cargan como si fuera cuestiones de la implementación del acuerdo. De estos 170 municipios priorizados, ¿cuáles y cuántos se han beneficiado hasta el momento? Digamos que uno puede decir que a todos ya hemos llegado, pero también es una respuesta compleja. La Agencia de Renovación de Territorio, en sus temas puntuales, está trabajando alrededor de los 170 municipios, pero de la planificación quedaron lo referente a unas iniciativas de gestión y unas iniciativas de proyectos. Iniciativas de gestión estamos trabajando ya en los 170 municipios. Las iniciativas de proyectos dependen de las estructuraciones y aquellos recursos con que cuenta la ART. No obstante, las iniciativas de gestión también tienen que realizarse con los diferentes sectores, llámese el sector vivienda, el sector agua potable, el sector energía, vías. Esto es una construcción que tiene que quedar muy claro y así fue establecida para los próximos 10 o 15 años. Como agencia, puntualmente en la agencia, nosotros hemos trabajado las obras PEDET directamente con las comunidades, trabajando en las identificaciones con las comunidades y realizando proyectos ya
Estamos hablando de 700 proyectos finalizados. En este gobierno ya estamos en 470 finalizados, trabajando en 70 municipios. Pero como menciono, esto es el tema del área de la Agencia de Renovación de Territorio. Pero en el tema de gestión ya estamos en los 170 municipios trabajando. Pero para ustedes, ¿en qué se ha avanzado? Pues se ha avanzado algo en la cuestión de las garantías de seguridad en cuanto a el funcionamiento de la subdirección o la mesa técnica. Se venía avanzando, pero ahora se encuentra que para este año y para el entrante el presupuesto lo han rebajado y le están poniendo trabas para poderlo entregar y ejecutar. Por el otro lado, digamos, se había dicho que se necesitaban los 1.200, digamos, personal de vigilancia, de seguridad. Esto no se ha llegado todavía a su tope. Lo peor es que están en un periodo, digamos, de reingeniería que prácticamente jalona todo hacia atrás, permitiendo que USAID se meta ahora a responder, digamos, por la cuestión de las medidas de seguridad que tiene que ver, sobre todo con la gente de la antigua guerrilla de las FARC-EP. Eso es como poner a Zamuro a cuidar carne. ¿Cómo va a creer que una organización que siempre se ha manifestado en contra, digamos, de antiguos guerrilleros, que es manejada por el gobierno de los Estados Unidos y que tiene intereses muy concretos en Colombia, puede, digamos, entrar a ser parte en estas condiciones? ¿Y en qué otro tema se ha avanzado? Se ha avanzado un poco, digamos, en la cuestión de víctimas, aunque usted ve que en ese campo, que era la cuestión de la centralidad del acuerdo, ¿sí?, las 16 curules especiales no se ha implementado con ellos, no se ha tenido en cuenta, entonces hay un lenguaje supremamente, digamos, demagógico por parte del gobierno colombiano. En algunas partes, digamos, en el caso nuestro, por ejemplo, en la dejación de las armas, eso fue un hecho contundente. En la transformación nuestra en partido político, también tenemos las curules en el Senado de la República, ¿sí? En el campo, digamos, de la reforma política, eso se estancó, no queda sino el estatuto de seguridad, el estatuto de la oposición, en el cual realmente, digamos, hubo un logro. Hay intangibles que no dependen tanto de la voluntad del gobierno, sino de la misma posición del acuerdo, en cuanto a que a pesar de los asesinatos se siente cierta seguridad en una gran mayoría de municipios y en el campo. La gente ve que sí es posible la paz, que se puede arraigar, pero a la vez contemplamos con mucha preocupación el problema de la estigmatización, el problema del resurgimiento del paramilitarismo en Colombia, sin que desde el Estado se tomen las medidas que están contempladas dentro del Acuerdo de La Habana y se trate de meter digamos, cuestiones paralelas que no estaban contempladas en el Acuerdo de La Habana. En el tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, doctor Zambrano, según algunos expertos, esto no funciona si no se han implementado los PEDETs. ¿Qué se está haciendo para articular este trabajo? Tenemos que entender que el tema de los PEDETs es una planificación de territorio. Entonces se tiene que entender todo como el territorio. Los temas de sustitución de cultivos deben entenderse también dentro del marco del territorio. Para el caso de la agencia, lo que se está trabajando fuertemente es el cruce entre lo que es el plan PEDET y los PISDAS, que en algún momento son aquellas determinaciones en los planes que definieron comunidades que en ese momento estaban establecidas como para sustitución de cultivos, y tienen que ser los puntos claves, sobre todo en obras puntuales de infraestructura o en temas generales también de gestión. ¿Qué fue lo que hizo la agencia en su momento con el programa de sustitución? Determinar que ese ejercicio quedara inmerso dentro de los planes. Y reitero, los planes son de desarrollo territorial y así se debe entender.
Otro es el programa de obras por impuestos. ¿Cuál ha sido el avance en esta materia? Mucho. El gobierno nacional ha hecho esfuerzos grandes en esto. Estamos hablando de que en aprobaciones de proyectos del año 2018 y 2019, estamos hablando de 468 mil millones aproximadamente, es decir, casi medio billón de pesos para estas zonas, tanto PEDET como SOMAC. Sobre todo ahora vienen las priorizaciones de PEDET y es muy importante saber que allí hay una fuente de recursos para las diferentes regiones y los diferentes municipios que en este momento se han trabajado fuertemente con ellos. Agradecemos al doctor Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio, y a Rodrigo Granda, representante del partido FARC en la CECIB. De ser campesinos que labran la tierra, somos niños que juegan al fin de la guerra, mujeres guerreras, abuelos que creen que sus sabios consejos al mundo cambian, ciudadanos que claman, que cantan por derechos que se arrebatan. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está.